una historia verídica. Dice que hace muchos años en esta nación, un misionero llamado Henry Morrison, él estuvo sirviendo en África. Y después de 40 años de servicio allá, él decide junto a su esposa regresar a su país, a esta nación. Y ellos se preguntaban en el camino si alguien se acordaría de ellos. Ellos venían en un barco. Y ahí, en ese barco, también venía alguien que para ese entonces era desconocido para ellos. No es como ahora que están las cámaras por todos los lugares. No era como ahora. Ellos venían viajando junto con el presidente de los Estados Unidos, más que ellos no lo habían podido identificar físicamente. Este presidente, conocido también por su nombre, Teddy Roosevelt, quien había viajado también a África para un viaje de caza. Y cuando el barco va llegando al puerto de Nueva York, el misionero miró para ver si había alguien allí que les estuviera esperando para darle la bienvenida. Allí habían muchas personas, tenían carteles inmensos, había mucha música, tambores, y esos carteles decían: bienvenido a casa. Henry y su esposa estaban muy emocionados. Bajaron lo más rápido posible a buscar su equipaje. Pero cuando regresaron a cubierta del barco para bajarse, se dieron cuenta que las personas ya se habían ido. Pues aquella multitud que había ido allí y que llevaban los carteles que decían bienvenido a casa, habían ido a recibir al presidente Roosevelt, no a este misionero, con su esposa, que regresaba después de 40 años a su nación. El misionero se fue un poco desanimado, pensativo, cabizbajo hacia su habitación y le comentó a la esposa, su compañera de vida, de misión, y le comentó a ella que 40 años que había dado lo mejor de sí, y que ahora que él regresaba a su nación era un poco triste que nadie los estaba esperando y que nadie los había recordado. Entonces la esposa lo abraza, como toda esposa inteligente, ¿verdad? Y le dice: no te preocupes, porque aún no has llegado a casa. ¿Cuánta verdad en esa gran enseñanza que esta esposa le dio a su esposo? Ellos eran esos misioneros. De ahí tú y yo podemos aprender muchas cosas, pero esta mañana yo quiero resaltar contigo que hay bienvenidas que no siempre son una verdadera bienvenida. Y nos corresponde a nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, identificar qué es lo que es verdadero, qué es lo que es esencial para la vida, lo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hoy voy a compartir 2 elementos esenciales que tú y yo debemos de tener presente siempre que vamos a recordar eventos tan significativos como lo es para la fe cristiana lo que se conoce como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Lo primero que quiero invitarte es que tú vayas allí al pasaje que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 12. Y si no lo tienes allí en tu Biblia, también lo vamos a proyectar. Yo quiero destacar el primer elemento que dice: celebra por quién es Él. Dice así la palabra de Dios. Mientras usted guarda allí ese pensamiento, celebra por quién es Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta
al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hasta ahí voy a dejar este primer elemento que voy a estar resaltando. Celebra por quien es Él. Decía hace un momento yo que esta semana es muy significativa. De hecho, este relato es uno de los 3 relatos que aparece en los 4 evangelios. ¿Cuántos saben que tenemos 4 evangelios en nuestro Nuevo Testamento? ¿Cuántos lo saben? Todos lo sabemos, ¿verdad? Los niños, el niño, ok, también lo sabemos. De esos 4 evangelios tenemos 3 evangelios que son muy similares. Se les conoce como evangelios sinópticos. El evangelio de Juan tiene una estructura muy diferente y por eso es un evangelio que no es sinóptico, además de que se escribió en otra fecha. Y hoy nosotros estamos tomando de este evangelio y este relato junto con el de la multiplicación de los panes y los peces, además del relato de la crucifixión, son los únicos 3 que aparecen en los 4 evangelios. Eso nos dice mucho de la importancia de recordar y de tomar lo esencial de este pasaje para tu vida y mi vida en el día a día. Además, este pasaje, todo lo que comienza en esta semana que para nosotros a veces se vuelven vacaciones, visitas, esta semana, la última semana de Jesús en Jerusalén, recogen los evangelios ya su 3ª, su 4ª parte de los evangelios. Es decir, por ejemplo, Juan, de todos los capítulos que tiene en su evangelio, la mitad de los capítulos los dedica. Imagínense, Juan desde el capítulo 12 hasta el capítulo último, el capítulo 20, ¿cuánto? 24, Pastor Trey. Ayúdenme a ver si estoy equivocada o no. A ver cuántos capítulos tiene el evangelio de Juan. Tiene 21 capítulos, 24 es Lucas. Entonces, de los 21 capítulos que tiene este evangelio, 12 son dedicados solamente a hablar de lo que pasó en esa última semana de Jesús. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender a celebrarlo a Él por quien es Él. Miren, aquí se nos narra que había grandes multitudes que habían ido a Jerusalén a la fiesta. ¿A qué fiesta? A la fiesta de la Pascua. ¿Qué era lo que se celebraba en la Pascua? ¿Qué era lo que se celebraba? A ver, hijito, espéreme, venga y siéntese aquí. Y esta hora que usted viene no es hora de entrar como que entró al parque saludando, como si usted es un periodista. Siénteseme aquí, mire, por favor, y eso no lo vuelva a hacer, ¿ok? Usted va a respetar la casa de Dios porque estamos hablando de algo muy importante. Los dos. Muy bien. Yo me vuelvo a conectar con el texto otra vez. Perdonen estos niños que están aprendiendo mucho. Pero aquí, aunque esto sale en vivo, para algo va a servir. ¿Ah? Perdona a los padres porque definitivamente no saben lo que hacen. Definitivamente. Aquí hay que ser bíblico, ¿verdad? Muy bien. No, que vamos a aprender a tener respeto en la casa del Señor. En todo lo que hagamos. Aunque estemos 4, me dijo el Señor. Aunque estés con 4 hijas, me dice, quiero adoración genuina. Aunque estemos 4, que tengan un corazón para servir al Señor. Doctor Sainz, ayúdeme a ese joven y póngamelo afuera, por favor.
también a este jovencito, póngamelo afuera. Porque él vino desde temprano y no hizo nada de lo que yo le dije que hiciera. Ok, gracias, doctor. El doctor no siempre me acompaña en eso. Aunque estemos 4, pero que tengamos un corazón dispuesto y genuino para el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y le doy gloria a Él. Imagínense si eso es esencial. Hablando que eso me sirve para ilustrar nuestro punto. Que nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aunque eso es un eslogan que ya hemos conocido, es algo que nos haría temblar. Y que no muy lejos vamos a estar delante de su presencia. Y estoy segura que vamos a temblar, sí. Pero lo más lindo es que yo no tengo que esperar a verlo físicamente para saber que Él está aquí, que le debo reverencia y que Él está pendiente de toda nuestra vida. Y saben que a veces nuestros niños, ellos no saben las cosas porque a dónde le enseñamos. La mamá venía detrás y no pudo verlos, pero a veces nuestros niños no le enseñan eso en la escuela. Y eso nos toca a veces a nosotros como iglesia. Tenemos que hacerlo, ese es nuestro desafío, porque eso es esencial. Es esencial celebrarlo por quien es Él. Hosana al Rey. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba cantando aquella multitud que hacía eso de costumbre. Que hacía eso porque estaban en una semana donde celebraban la Pascua judía. ¿Y sabe qué cosa era la Pascua judía? Celebrar su propia identidad, celebrar que Dios mismo los había libertado cuando ellos estaban presos, no, pero esclavos sí, cuando estaban esclavos en Egipto y Dios metió su mano en aquel lodo donde no valían nada, donde ni siquiera tenían pueblo, no tenían nombre, no eran un pueblo, y Dios los llama para sí. Los liberta, les da un nombre, les da promesa, les muestra su fidelidad. Y esta nación, este pueblo, que en ese momento que Jesús está entrando, está bajo el yugo de otro imperio, el imperio romano, de los imperios más significativos, más conocidos que hemos tenido nosotros en nuestra historia. Y aquel pueblo, recordando eso, estaba diciendo: Señor, sálvanos ahora. Ya no aguantaban más estar bajo aquella esclavitud. Y ese sálvanos ahora, que es lo que quiere decir Hosana, era un grito desesperado, como ¿hasta cuándo, Señor? Estaban celebrando su identidad como pueblo, estaban recordando que su socorro venía de Dios, y en medio de esa celebración, Jesús va y aparece en aquella multitud montado en un asnillo, en un burrito que nunca nadie había montado, demostrando su señorío. No había tiempo, no quisieron amaestrarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es Rey de Reyes, Él señorea sobre toda la naturaleza. Pero además Jesús está entrando allí visiblemente y está dejando que lo alaben, que le digan Hosana al Señor. Y en los otros capítulos anteriores, en los otros evangelios, usted va a notar que cuando Jesús sana a alguien, Jesús le dice: no digas nada, haz silencio. Pero ahora Jesús está públicamente mostrando y dejando que le adoren, que le alaben. Tal vez el burrito pensó que era para él, ¿verdad? No sabemos. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que era para Jesús aquella adoración. Y Él hizo que todo lo que Él había planeado se cumpliera, porque fue en el asnillo. Y sabe que muchos años antes, no voy a decir miles, un profeta llamado Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, profetizó que eso iba a pasar. Que cuando viniera el Mesías, el Rey de Israel por excelencia, ellos estaban
esperando a un rey que iba a tomar el poder político y que iba a restaurar el reino igual que lo había hecho el rey David. Y iba a restaurar la prosperidad, iba a restaurar su hegemonía, su autoridad sobre todas las naciones. Ellos estaban esperando eso, pero el profeta Zacarías había dicho que cuando el Mesías llegara, iba a venir humildemente sobre un asnillo. Y eso es muy diferente a lo que se hacía de costumbre cuando un rey o un general de ejército llegaba a una ciudad, y se hacían también ese tipo de entradas que se llamaban triunfales, porque los reyes, los generales entraban, ¿sabe usted cómo? Entraban en caballos imponentes, de Andalucía, pudiera decir. Entraban, también se ponían mantos, también se coreaban muchas cosas que era para exaltar la grandeza de aquel ser humano que venía además mostrando a sus prisioneros de guerra, que venía mostrando todas las riquezas que había logrado conquistar. Así entraban en la ciudad, pero Jesús viene en un asnillo y sí deja que le rindan adoración, sí deja que le reciban, porque Él es rey. Tenía que cumplirse la profecía que se había dicho muchos años antes. Tenía que darse ese acontecimiento y tenía Jesús que mostrar que su reino era diferente a lo que aquel pueblo esperaba. Muy diferente, porque el reino que Jesús estaba representando y representa es un reino donde la característica principal es el amor, es la paz, es la humildad, porque ese es el reino de Dios. Y amor no es no corregir, amor no es dejar y no llamar la atención. Si usted ama a su hijo, dice la palabra, me enseña a mí, dice que el padre que no corrige a sus hijos los aborrece. Y también dice que el padre que ama disciplina a sus hijos. Y yo entiendo entonces que amar, no porque voy a la iglesia, aquí yo boto el café, yo boto la silla, yo corro, yo rompo la pared, yo rompo lo que sea, pero como es la iglesia, ahí me tienen que amar, ahí me tienen que servir. No, amor incluye sacrificio, incluye entrega, incluye compromiso. ¿Es así o no? Gloria a Dios. Escuché varios amén aquí, pastor. Gloria sea al Señor. Entonces sí sabemos lo que es amar. Sí sabemos lo esencial. ¿Y sabe qué? Quiero reflexionar contigo. Aquí hay muchas cosas en este punto. Cuando ellos clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Jesús no les contestó nada. Y eso era un grito desesperado. ¿Sabe, mi amado hermano? A veces tú y yo gritamos, posiblemente hasta en silencio. A veces nuestros ojos gritan lo que no puede gritar nuestra voz. A veces nuestro cuerpo lo grita, lo que no dicen nuestras palabras. Pero ¿sabe? Dios escucha nuestro grito por más silencioso que sea, y a veces queda en silencio. Dios aquí, Jesús no respondió nada a ellos. ¿Podía haberlos salvado Jesús? Sí. ¿Podía fácilmente Jesús haber entrado allí y haber tomado el trono? Fácilmente. Tenía los elotes, no los elotes, no, los elotes, un grupo revolucionario que buscaba la liberación del pueblo judío. Tenía personas que estaban listas para tomar el poder político y lo estaban esperando. Jesús no les contestó lo que ellos estaban esperando, lo que ellos clamaron con ese grito. Jesús hizo silencio. Y yo te pregunto,
tú y yo hemos clamado también, sálvame ahora. Ya no puedo más, Señor. Dame fuerzas, Dios, porque ya no tengo. Y a veces Dios guarda silencio. Pero yo encontré una clave en este pasaje que la voy a compartir contigo. Aunque Dios guarde silencio a nuestros oídos, a nuestro entendimiento, no significa que Él no reine, que Él no esté en su trono. Él sigue siendo rey. Y no significa que Él nos haya dejado de amar. No significa que no nos haya escuchado. ¿Sabe qué significa? Anótelo ahí. Solo el doctor anota aquí. Significa que Él tiene un plan mejor para tu vida. Díselo allí al que está a tu lado. Cuando Dios queda en silencio ante nuestro clamor es porque tiene un plan mejor para nosotros. No era eso lo que hizo allí con el pueblo de Él. El pueblo le estaba clamando. Él tenía el poder y la autoridad para responder a ese clamor. Pero lo que Jesús tenía como respuesta era mucho mejor, porque iba a trascender no solamente aquel yugo de aquel imperio, iba a trascender la historia de la humanidad, iba a trascender a naciones, iba a trascender a una eternidad. Porque el hecho de que Jesús siguiera adelante, no se detuviera, sabía que lo iban a dejar solo. Sabía que lo iban a crucificar. Sabía que lo iban a rechazar. Otros evangelios por eso dicen que lloró. Sabía que iban a ser indiferentes porque muchos que estaban allí diciéndole, bienvenido. La semana siguiente, por eso siempre nos alistamos, ¿verdad? Los pastores sabemos lo que eso significa. La semana siguiente estaban diciendo, crucifícale. Cuando a mí me dicen, ay pastora, usted es la más linda. Bueno, sí, yo sé de algunos hermanos y hermanas que me lo dicen con todo el cariño. Y yo los recibo y yo digo, Padre, guárdalos del mal. Bendícelos, Señor. Que ellos no sean de los que, como aquella multitud. Y ese es el otro punto. Pero una semana esta gente estaba cantando Hosana, estaban con alegría. Y a la semana siguiente, mátalo, crucifícale. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no respondió como ellos estaban esperando. ¿Cómo respondes tú, amado hermano, amada hermana, cuando Dios queda en silencio? Podemos venir aquí a cantar entonces, que me enseña este pasaje. Me encanta, yo vengo a cantar y créanme que hace tiempo que soy libre en el Señor. Y yo si tengo que danzar y si siento cantar, si siento llorar, si siento moverme, si siento reírme, lo hago con total libertad para el único Rey de mi vida, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando más abajo he estado yo, el único que me ha dado fuerzas para vivir ha sido Él. Ese que dio su vida por mí, que dio su vida por ti. Yo vengo y le alabo con todo mi corazón. Pero ¿saben? Hubo un momento en mi vida que tal vez yo llegaba a la iglesia y si cantaban bien y si no cantaban también. Entonces a veces podemos pasar como aquel pueblo. Estaban cantando, venían al culto, pero no estaban entendiendo bien lo que estaban cantando. Es decir, que a veces podemos cantar, podemos estar emocionados, podemos tener aleluya, gloria sea al Señor, pero a la semana siguiente o al lunes siguiente estoy crucificando al Señor. Porque crucificar al Señor es decirle, sí Señor, yo sé que tú eres Dios, pero espérate, déjame resolver este asuntito aquí con mi esposo. Yo le voy a echar algo ahí en la comida para que él... Espérate, Señor, que yo voy aquí a hacer esto con mi hija. Eso yo sé que no pasa aquí, estoy exagerando mucho, ¿no? Espérate, Señor, que yo con mi jefe voy a resolver este problema. Espérate, Señor, que yo sé que tú eres Dios. Yo te canto, yo te alabo, yo te bendigo. Pero, ¿cuál es tu pero? ¿Aló?
Nadie se ha ido. Si no puede decir amén, como dice usted, doctor, diga ay. Si no puede decir amén, diga ay, dice él. Yo creo que, mi amado hermano y mi amada hermana, este es un llamado. Jesús fue lo suficientemente serio y comprometido con el ser humano para que tú y yo también lo seamos. Y que si vamos a celebrar por quién es Él. No por lo que ha hecho, no por lo que hace, no por lo que me dio. No, vamos a celebrar por quién es Él. Que Él, siendo Dios, se humilló, siguió adelante sabiendo que le esperaba la cruz. Él siguió. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir adelante aunque sepamos que nos espera una cruz? Cuando a mí el Señor me dijo, mantente firme aunque te quedes sola, yo dije, ay Señor, esto, no sé, esto tal vez dormí mal, dije yo. Cuando lo miré y lo viví, fue diferente. Y ahora el Señor fue tan lindo conmigo que me dice un día de esto, me pone ese sentir, aunque hayan 4. Yo dije, ya no es que aunque esté sola. Ahora el Señor me está diciendo, aunque hayan 4. Y yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aquí hay más de 4 que yo sé que están abriendo su corazón para el Señor. Celebrémoslo por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él perseveró, porque Él nos amó, porque Él se humilló, pudiendo haber hecho otra cosa. Él siguió con la misión que Dios le había encomendado para que las naciones del mundo tuvieran salvación. ¿Era un plan mejor que el que tenía el pueblo de Israel o no? Termino con esto en este punto. Aunque tú no lo puedas entender, sigue clamando Hosana. Hosana, que significa sálvanos ahora. Porque el Señor escucha. Pero si el Señor no te contesta como tú estás esperando, no dejes de adorarle, no dejes de celebrarle, no dejes de cantarle, no dejes de servirle. Amén. Amén o hay. El segundo y último punto que comparto contigo en esta mañana, en este mediodía, dice, celebra con identidad auténtica. La iglesia tiene que volver a eso. Miren lo que dice en los versículos 16 al 19. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Dios bendiga su palabra. Mi amado hermano, mi amada hermana, si hoy estamos celebrando y trajimos las palmitas a propósito, porque es bueno hacer una conexión con lo que estamos celebrando, con lo significativo de lo que estamos celebrando. Yo quiero preguntarte, ¿con quién de esos personajes que estaban allí tú te identificas? Porque allí habían las multitudes que estaban, parece, cantando, celebrando, esperando algo, y que después, como tú y yo conocemos la historia, hacen silencio y piden que crucifiquen a Jesús. Estaban los discípulos que dice que no entendieron nada. Qué raro, ¿no? Eran los discípulos. Habían estado con Jesús, habían recibido más promesas, habían visto más milagros. Jesús les había enseñado de día y de noche.
Y ellos no entendieron. Y yo por eso digo, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Danos entendimiento para comprender tus tiempos. Tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes, esperando, mirando lo que Dios está haciendo en medio nuestro. No mirando lo que está haciendo con la hermana, con el hermano. Ah, Dios lo castigó, Dios lo disciplinó. Ah, Dios lo bendijo a él, a mí no. No, miremos los tiempos, lo que está pasando. ¿Qué Dios nos está hablando para que seamos entendidos? ¿Qué otro grupo había ahí? Los que daban testimonio. Es decir, que los que estaban cuando Jesús sanó a Lázaro y le dijo, ven fuera, ahí estaban, porque Betania, la aldea de donde vivía Lázaro, estaba muy cerca. De hecho, Jesús entró a Jerusalén y después fue al templo, que eso lo vamos a ver el jueves, fue al templo y en toda esa Semana Santa fue mucho lo que hizo, porque a los que estaban en el templo, pero si alguno no viene el jueves ya lo voy a ir adelantando, fue al templo y sacó el látigo. Y nosotros en Semana Santa, ¿qué nos vamos a hacer? Paseos a veces, ¿verdad? Pero Jesús en Semana Santa vino a visitar a su pueblo, vino a pedir cuentas. Y eso Jesús lo sigue haciendo. Y allí en ese grupo estaban, después Jesús regresa esos días a Betania otra vez. Sabía que eran sus últimos días como humano con sus amigos. Después va a orar y después hay otro relato, el lavamiento de los pies. Pero Jesús sabía, ahí estaban aquellos que lo habían visto levantar a Lázaro. Y dice que estaban callados. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice? ¿Que estaban haciendo qué? Estaban dando testimonio a los que no creían. Estaban hablando del poder de Dios. Ahí lo dice. ¿En qué versículo, Cristian? Dice en el 16 y 17. Estaban dando testimonio la gente que había estado con él cuando llamó a Lázaro y lo resucita. Bueno, le da otra nueva oportunidad de vida. Y había otro grupo, los fariseos, los religiosos, que estaban diciendo, ¿viste? Todo el mundo se va con él. Estaban como criticando, estaban ahí dudando, estaban rechazando. Miren, a veces yo miro a los jóvenes y me aflijo y oro mucho por ellos. Y miro a los adultos y miro la humanidad. ¿Y qué podemos encontrar de este tipo de personas? Muchos grupos en nuestra sociedad. Los soldados que crucificaron a Jesús, ¿se habrán salpicado de sangre, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que se salpicaron. Y el relato a mí no me dice que solo uno, un centurión, fue el que creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Uno de los jefes que tenía 100 soldados bajo su cuidado. No me dice que uno de aquellos soldados creyó y fue salpicado con la sangre de Jesús. Me dice que esta gente vieron milagros, vieron señales, vieron maravillas, caminaron algunos con Jesús y no todos creyeron. No todos le rindieron la vida al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, dice la palabra, sino el que hace la voluntad del Padre. No es la voluntad de la pastora, es la voluntad del Padre. Mi hermano, mi hermana, ¿en cuál de estos grupos tú estás? Porque Dios te llama para que tú celebres este día, tú conmemores que Dios fue fiel a su promesa de darnos un Salvador, sin merecerlo, sin buscarlo, para que tú conmemores que aunque era difícil y le esperaba la cruz, Jesús siguió adelante. Él no se rindió a pesar de tantas barbaridades. ¿Cómo vas a celebrar este día? Sea auténtico,
Sé auténtica, sé genuino, genuina. Decirle, Señor, a veces no siento cantarte. A veces no entiendo tu palabra. A veces no sé qué hacer, Señor. Abre tu corazón porque Él está presto cuando tú le dices, sálvame ahora. Amén.